Que el Señor nos bendiga en este día, a usted y a mí, que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder estar haciendo esta labor, un trabajo que para la gloria de Él y para el crecimiento nuestro y la enseñanza de su palabra. Hoy tenemos un tema muy importante, es acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estaremos haciendo algo según la voluntad de Dios, pero primero voy a orar para que este trabajo sea positivo conforme a la voluntad de Dios. Bien, glorificado sea su nombre, le adoramos, le bendecimos, exaltamos al Dios de los cielos, el único Dios que existe, no hay nadie como Él, y nos ha dado la oportunidad a través de Cristo, de esa sangre preciosa, para que nosotros hoy podamos conocerle y que así nosotros podamos hablar de su palabra y ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya que oré, que sea el Señor dándole a usted la oportunidad de recibir esta palabra y de prestar atención y ponerla por obra, porque estos trabajos del Señor son para vida, porque siempre hay personas que les falta algún conocimiento, tienen la necesidad de conocer algo, y Dios, a través de los trabajos que Él permite, entonces se pueden obtener, gloria a Dios, hasta que llegue la revelación que Dios nos da a cada uno de su misterio. Amén. Bien, como el tema de hoy es acerca de la blasfemia, es necesario primero entender qué es la blasfemia, y así podremos entender la verdad, porque es muy importante conocer el significado de las cosas, y así usted sabe conscientemente lo que sucede en cada cosa que pase, principalmente en el camino del Señor. Podemos entender la palabra blasfemia. Es una ofensa verbal contra la majestad divina, que es Dios. Y cuando hablamos de una ofensa verbal, es algo que no es correcto contra alguien que es Dios. Y por esta razón este pecado es condenado. También podemos entender que la blasfemia es injuriar. Es un mal dicho que se utiliza para hacer daño. O sea que todo aquel que utiliza la blasfemia principalmente contra el Espíritu Santo, entonces está utilizando un mal dicho contra la majestad divina, que es el Señor. Bien, entonces, también debemos de conocer qué significa la palabra contra, para poder hacer un engranaje de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos bien. La palabra contra es una palabra que se utiliza en un sentido opuesto. Es como cuando alguien se refiere de fulano está contrario a fulano, no están de acuerdo, hay una oposición. Entonces, cuando alguien está contra el Espíritu, o se refiere contra, es porque no está de acuerdo. Entonces ya por eso es contado como pecado. Gloria a Dios. Entonces ya tenemos una parte para desarrollar el tema. Lo que falta ahora es seguir con la parte que sigue, para entonces entender, según la Biblia, de dónde procede el problema de la blasfemia. Bien, el tema está en el libro de Mateo capítulo 12, del verso 22 en adelante, y estaré leyendo, aunque sean 2 versículos, para desarrollar el tema. Dice así: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú,
príncipe de los demonios. Leo el 32. Dice así: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Gloria a Dios, que el Señor añada bendición a su poderosa palabra. Aquí hemos iniciado con el tema de la blasfemia y con la herramienta que tenemos para entender claramente qué es una blasfemia. Aquí vemos que se inicia con un tema de los fariseos contra el Señor Jesucristo. Aquí vemos que, según la Biblia, ellos acusaron a Jesús de que él no echaba fuera los demonios con el espíritu, sino con Belcebú. Entonces ellos estaban añadiéndole la obra del espíritu a Belcebú. Entonces, aquí está el pecado de la blasfemia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era aquel que era Dios hombre, formado en carne, y el Espíritu estaba en él. Entonces la obra que él hacía, él ratificaba que no la hacía él, sino el Padre que estaba en él. Y como el Padre es el Espíritu, por eso es que viene la blasfemia. Por eso él dice en el 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Él hace una aclaración. ¿Por qué? Porque él sabía que los fariseos no sabían esto. Como ellos tenían problemas en su entendimiento, ya que ellos venían con los conocimientos de los libros de Moisés, del pasado, de Abraham, ellos creían que esto era válido. Y como ellos entendían una cosa en su mente, Jesús entonces le explicó para que ellos entendieran el peligro en el cual ellos estaban caminando. Y ni así ellos tuvieron control, porque estaban naturalmente, estaban humanamente, no podían entender. Nadie podrá entender humanamente las cosas de Dios. Y eso pasa hoy. Esta enseñanza queda para nosotros. Si usted o yo no estamos espiritualmente, que entendamos los misterios de Dios, las revelaciones de Dios, no vamos a entender que es una blasfemia. También caeremos. Siempre viene por la falta de conocimiento, por la falta de obediencia a la palabra, de sometimiento. Entonces, aquí es que nace el pecado de la blasfemia y otros pecados, y por esa causa. Entonces, debemos de ir entendiendo realmente por qué es ese pecado. Debemos también de seguir escudriñando para poder entender quién es el Espíritu Santo, de la manera que Dios nos permita, para también tener precaución sobre este problema. En el libro de Juan el apóstol, capítulo 5, verso 7, podemos ver algo que nos dice acerca de el Espíritu Santo también. Y leemos, dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí vemos donde la Biblia nos dice en este libro la manifestación que existe, la unión que existe y cómo Dios mismo se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando nos referimos al Espíritu, nos referimos a Dios. Cuando nos referimos a Jesús, aunque Él estaba aquí como Hijo, pero también es Dios. Y ya sabemos el Padre, que es la manifestación del mismo Dios, para que nosotros entendamos por qué debemos de entender. Ahora pasa algo que debemos de saber. ¿Por qué Dios no acepta o no perdona si nosotros pecamos contra Jesús? Bueno, porque está establecido por el mismo Dios de no contar este pecado. Ahora, cuando Él habla del Espíritu Santo,
Ya Él establece un mandamiento, un decreto, que contra el Espíritu Santo no se puede, porque es algo que Él únicamente sabe por qué no se puede. Entonces, como no se puede, no se debe hacer. Se debe obedecer, no averiguar, no tratar de saber por qué Él ha decretado este mandamiento. Porque el Santo Espíritu de Dios es alguien que no lo podemos ver. Y además es alguien que mora con nosotros y estará con nosotros, dice la Biblia. Pero estaremos leyendo para seguir entendiendo poco a poco quién es el Espíritu Santo. En el libro de Job, capítulo 33, verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, aquí vemos que el Espíritu Santo de Dios es que nos formó. Y como nos formó, es aquel que hay que tener un respeto. Porque Él hace su trabajo, así como lo hizo Jesús, para nosotros, por amor. Entonces no es correcto faltarle. Es correcto aprender. Por eso este pecado, dice la Biblia, que no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, que hay una consecuencia totalmente grave contra el Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 14, vamos a ver qué dice la Biblia sobre también del Espíritu Santo, y así añadiremos más conocimiento. Bien, dice, 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esta es una parte donde dice que el consolador estará con nosotros para siempre. Observe bien, hermano, que para que aprendamos que hay que tener cuidado. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Aquí vemos una de las razones por qué pecar de esta manera. El mundo no le ve, ni le conoce, ni lo puede recibir. Ahora, ¿qué sucede si evaluamos el punto de los fariseos? La ignorancia de ellos es que ellos no podían conocer estas revelaciones porque ellos estaban en un estado natural y además sabemos que Dios los sujetó a ellos en 12 obediencias y ellos no podían conocer esto a menos cuando llegue la hora de Dios sobre su vida, ya que sabemos que es el pueblo de Israel que es salvo por promesa, pero ellos por causa del Evangelio, dice la Biblia, son enemigos nuestros. Y por esta razón, este misterio del Espíritu Santo no es revelado a cualquiera. Es necesario entender claramente de dónde procede el asunto del Espíritu Santo. Y así nosotros podremos desarrollar claramente el conocimiento de Dios acerca del Espíritu Santo de Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Y esta razón es, Dios no permite entender algunas cosas para que nosotros tengamos cuidado. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 19, dice la Biblia lo siguiente, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Vemos que la blasfemia, según la Biblia, sale del corazón. Ahora, ¿cuál es el problema de la blasfemia? Que aparte de usar la lengua para acusar, también es una manifestación de tiniebla de pecado. Cuando este pecado se manifiesta, es porque ya ha salido del corazón.
Y como sale del corazón, contamina. Y el que está contaminado de este pecado, entonces usa la palabra contra alguien que tenga el Espíritu Santo, suponiendo que alguien hable lengua o Dios lo utilice para hacer algún milagro, y alguien que tenga este problema diga que esto es de Satanás y que esto no es de Dios. Ahora, ¿por qué puede cometer un pecado así? Porque está en el estado natural, no está en el estado espiritual. El libro de los Corintios dice que el hombre natural no percibe lo espiritual. Entonces, es un asunto de un nacimiento nuevo para poder entender. Nadie que tenga el Espíritu Santo sobre él y que tenga el río de agua viva cometerá el pecado contra él mismo. Siempre, si enfocamos el punto bíblico, los fariseos acusaban a Jesús, pero ellos no tenían el Espíritu. Ahora, nosotros, Dios ha establecido que aquellos que se conviertan de todo corazón, Dios entonces permitirá que a través de la fe reciba el Espíritu. Y eso es así, esto es claro. Entonces el Espíritu es aquel que nos bautiza, nos llena con su poder. También el fuego del Espíritu. Todo esto lo hace el Espíritu. Y también entendemos en el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo. Y hoy en día también lo hace. Sobre aquello que el Señor determine para llenarlo totalmente. Y aquí se manifiestan los dones. O sea, que hay que tener verdaderamente un cuidado para no caer en este pecado. Y lamentablemente esto es lo que pasa. Ahora, ¿cuál es el órgano peligroso que nosotros podemos entender que se utiliza? Primero, yo considero que uno de los órganos principales son los ojos, luego la lengua. Porque cuando vemos algo, luego meditamos, entonces hablamos. Por eso que hay que tomar cuidado con la lengua, porque la Biblia dice que los ojos son la luz del alma, pero las palabras son las que no hacen daño y hacen daño. En el libro de Santiago podemos también ver el capítulo 3, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestro miembro y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Escuche bien, hermano, la misma lengua es inflamada por el infierno. Ahora, ¿por dónde podemos entender que es inflamada por el infierno? Porque la lengua no se sujeta al espíritu cuando normalmente la persona está en la carne. Es atraído por su concupiscencia. Y esta concupiscencia, después que ha dado a luz al pecado, después que concebida, da a la luz la muerte. Y aquí viene donde ya cuando una persona comete la blasfemia, ya la muerte espiritual, el espíritu se va, se contrita, entonces toma totalmente su cuerpo y la persona no tiene salvación. Porque hay que entender el por qué vienen estos problemas. El por qué vienen estos problemas. Podríamos decir, ¿cuál sería la razón que tiene alguien, un cristiano, para cometer este pecado? Porque el del mundo no conoce nada y Dios no le toma este pecado porque él anda en ignorancia y anda en maldad. Y Dios habla con nosotros, con su pueblo. En el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 12, nos dice Pablo lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto quiere decir, Pablo, cuando reina un pecado, es porque ya hay una manifestación en el cuerpo y ya este pecado ha tomado control. Este pecado es el que reina.
Y cuando reina un pecado es porque no hay un fruto. La ley espiritual del Espíritu establece que el Espíritu Santo nos da a nosotros los frutos para que nosotros entonces tengamos el cómo controlar las obras carnales. No que las obras carnales estén rigiendo en nuestro cuerpo, no, sino los frutos, el amor, el gozo, la paz y todas estas cosas que debe de tener un verdadero creyente para no caer en este pecado. Y así Dios quiere que nosotros tengamos este cuidado, para que nosotros podamos verdaderamente alcanzar la salvación que Dios tiene preparada para nosotros, porque el Espíritu Santo es aquel, escuche bien hermano, aquel que nos tomará para entregarnos al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo Él lo va a hacer? Lo va a hacer si está en nosotros. Si está en nosotros, es que lo va a hacer, de lo contrario no lo va a hacer. Y esta es la razón. En el libro de Lucas, capítulo 1, dice de la siguiente manera, para ver también algo del Espíritu. Verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo, Dios mismo, posó sobre María para que Jesús tuviera en el vientre de ella, porque aún ella no conocía varón. Las funciones del Espíritu Santo son santas, es un ser santo y sin pecado. Y los fariseos violaron la ley espiritual, celestialmente hablando, porque cuando alguien ofende al Espíritu Santo, está violando las leyes celestiales. Esto pasó con el enemigo de la justicia cuando era un querubín, violó la ley de los cielos, la que él conocía, y fue condenado. Y lamentablemente hoy es así, y aquellos ángeles que se unieron con él fueron condenados. Dios quiere que nosotros, poco a poco, escuche bien, crezcamos en una manera pura y santa a través de su santa palabra. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros conozcamos bien la palabra del Señor para que nosotros así podamos ser salvos de la manera que Dios dice. Y nosotros podremos verdaderamente llegar a través del verdadero conocimiento. En el libro de los Hebreos capítulo 1 del verso 3 nos dice algo para que nosotros entendamos también. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder. El Señor nos dice que a través de su palabra, que es el mismo Jesús manifestado a través del Espíritu Santo en nosotros, sustenta toda la cosa. O sea, que cuando nosotros violamos la palabra, violamos lo que ha establecido el Señor Jesucristo a través de la palabra. Y todo esto viene, según el libro de San Juan, capítulo 7:38, el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, que todavía no había venido el Espíritu Santo, y le habló del río de agua viva, de aquellos que habían de recibir, de que creyesen. O sea, es algo maravilloso, pero algo peligroso. De verdad le damos gracias al Señor por este trabajo, esperando que esta reflexión le sea de bendición y que nos sea de bendición a todos, y que el hermano o la hermana que reciba este trabajo
glorifique al Señor, comparte el trabajo. Estos son trabajos para compartirlo y que podamos crecer y tener cuidado. Si no sabía lo que era una blasfemia, ya hoy lo sabe. Puede repetir el video. Si es una persona que no ve, puede oírlo. Si no sabe leer, puede oírlo, puede repetirlo y concientizarse verdaderamente, porque hay que concientizarte sobre esta parte. Y si es una persona que no conoce al Señor, puede aceptar a Cristo y pedirle al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida para que Dios le perdone, y luego visite una iglesia y manténgase en una iglesia como Dios quiere, con un pastor que sea de Dios. Y nosotros debemos de seguir creciendo en la fe, porque eso es lo que Dios quiere. Y este trabajo es para la gloria de Dios, para que aquella persona que no tenga el conocimiento de Dios reciba el trabajo del Señor, porque Él no miente. Aquel que tiene la necesidad, tiene el problema, Dios le da lo que necesita para que sea salvo. Acordándonos que Santiago 1:21 dice: recibid la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma, desechando toda impiedad y toda cosa que tenga que ver en la carne, para que nosotros cumplamos con la justicia de Dios, que es a través de Jesús. Es lo que el Señor me permite obtener en este momento. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Si así Dios lo permite, disfrute este trabajo. Y nos vemos en el próximo punto bíblico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.